Buenos días, mis pequeños y pequeñas estudiantes. Bienvenidos al día de hoy, martes 26. Tenemos nuestra actividad, el Virreinato del Perú. ¿Sí? En esta sesión los estudiantes describirán acontecimientos que sucedieron en el Virreinato del Perú. Vamos a evaluar que van a reconocer los acontecimientos importantes del Virreinato del Perú al relacionar con flechas la información respectiva. A ver, tenemos acá algo para analizar. Los estudiantes se encuentran realizando una línea de tiempo sobre los sucesos más importantes de la historia del Perú. ¿Cuáles creen que sean estos sucesos? A ver, vamos a ver qué sucedió en el orden, ¿no? ¿Qué sucedió luego de la conquista del Imperio Inca? Miren, acá está la época preincaica, luego la Inca, luego la incaica, luego la conquista y luego por último es la época del virreinato, ¿sí? Ese es el orden en el que, digamos, hemos llegado hasta nuestros días aquí en el Perú. Primero fue la época preincaica, luego la época de los incas, luego la conquista, ¿no? Que es el momento en donde los españoles vinieron acá al Perú y empezaron digamos, a saquear, a traernos su cultura y a cambiar la cultura que ya había, que en este caso era inca y después vinieron los españoles y desde ahí adoptamos todo lo que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, esta época en donde ya, después de la conquista, después de que pasó esta época, vino la época del virreinato, ¿no? Vamos a ver en qué consiste el virreinato. Así es, estudiantes. Entonces, después de que llegaron los españoles, se produjeron en el Perú muchos cambios, ¿no? El Tahuantinsuyo pasó a ser colonia de España y la máxima autoridad era el virrey, quien representaba al rey, ¿sí? Así es, estudiantes. Digamos que era como el presidente del Perú en ese entonces, ¿no? Era el virrey, era el que representaba al rey de España, ¿ya? Y cultura general. El primer virrey del Perú fue Blasco Núñez de Bel. Dice, cuando fue nombrado para el gobierno virreinal de Lima en abril de 1543, era hombre de avanzada edad, de antigua y nobilísima familia. Era caballero de la Orden de Santiago y había ejercido los cargos de capitán de lanzas de Orán en 1530, veedor general de las galeras y de la gente de guerra de Castilla, corregidor de Málaga e inspector general de la frontera de Navarra. Estaba casado con doña Brianda de Acuña, en la cual tuvo 3 hijos, ¿no? Digamos que era una autoridad en aquel entonces del gobierno español, ¿sí? Aquí tenemos algunos nombres de los virreyes que, digamos que fueron autoridades acá en el Perú. Tenemos a Blasco Núñez de Vela, Castro, Antonio Manso, Toledo, Amat Yunet, Jáuregui, José de la Serna, Taboada, Abascal, y así hubieron muchos virreyes más. A ver, en la sociedad se presentaron muchos cambios. Los españoles formaron el grupo social más importante. Los indígenas trabajaban para ellos. Los esclavos fueron traídos de África y eran considerados esclavos. Así es, este era el organigrama, vamos a decir, social, ¿no? Este era el estrato social desde aquel entonces. El virrey, como decíamos, era la máxima autoridad. La nobleza, pues, eran todos los españoles, ¿no? Los altos mandos españoles, la clase media, ¿no? Luego vinieron los indígenas y por último estaban los esclavos. Los esclavos eran personas que venían desde el África, ¿ya? Su religión. Desde que llegaron los españoles impusieron la religión católica. Los indígenas debían dejar de creer en sus dioses. Así es, estudiantes. Recuerdan que anteriormente habíamos visto en las culturas que cada precultura inca tenía sus propios dioses, ¿no? Igual fue en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo también hubieron, ellos por ejemplo, ellos adoraban al sol, ¿no? Y a otros más. Pero cuando ya vinieron los españoles, lo primero que nos impusieron fue la religión católica,
Ya, así es que nosotros somos católicos gracias a los españoles. Ellos nos dejaron este legado. ¿Qué hacían los españoles o cómo fue la época del virreinato? ¿A qué se dedicaban económicamente? Durante el virreinato, la minería fue la actividad más importante, ya que se explotaba la mina de plata. La agricultura y la ganadería continuaron desarrollándose para el consumo. Sí, así es, estudiantes. Por eso es que dicen que los españoles vinieron a saquearnos, ¿no? Vinieron a llevar toda nuestra riqueza, tanto en oro como en plata. ¿Ya? Entonces eso era la mayor fuente de ingresos para para la época del virreinato, ¿no? Y por ende también la agricultura y la ganadería siguió desarrollándose porque pues era la fuente de donde las personas consumían, tenían como alimentarse, ¿verdad? Así es, estudiantes. Bueno, ahora les dejo una pequeña tarea. Dice, relaciona con una flecha cada columna según corresponda respectivamente. Ustedes van a leer correctamente, ¿ya? Y van a ver a qué se refiere. De cada afirmación, ustedes van a encontrar a cuál de ellos se refiere, ¿sí? Muy bien, estudiantes. Muchas gracias por su atención.